Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos por este canal MIEGI, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, y es un ministerio sobre un preterismo pleno donde predicamos la escatología bíblica ya realizada. Esta tarde traemos un mensaje. Usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y traemos un mensaje titulado Juan engañó a sus hijitos. Ese es el título de este mensaje. Le pedimos siempre que usted traiga su agenda y anote los versículos, porque así usted va a tener mejor tiempo para poder examinar las escrituras y así va a crecer el evangelio de la gracia de Dios. Así que en 1 de Juan 2:28 veremos ese versículo, usted vaya anotándolo, porque el título dice: Juan engañó a sus hijitos. Para la tradición religiosa y la teoría futurista, realmente eso aconteció. Pero vamos a analizar aquí, a la luz de la escritura, la controversia futurista en relación a la parucía, que es el aparecimiento en gloria del Señor Jesucristo. Así que 1 de Juan 2:28 dice lo siguiente: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces aquí queremos analizar algo, como dijimos, en relación a lo dicho y en el tiempo que se dijo y quién se lo dijo, a quién se lo dijo. Tenemos que entender todo esto, porque eso es donde la iglesia no ha podido explicar ni las profecías ni las parábolas, porque no conoce los tiempos en que sucedieron todas las cosas y el tiempo que se dijo, para quién se lo dijo y por qué se lo dijo. Así vamos viendo entonces en este versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, que dice lo siguiente: y ahora, hijitos, permanecer. Entonces entendemos que esto está en el siglo I, donde Jesús está hablando ya a sus discípulos, y también aquí Juan habla a los suyos. Permanecer en Él. ¿En quién? En Cristo. Para que cuando se manifieste tengamos tiempo presente, no es tiempo futuro, tengamos confianza. Y Juan le habla entonces a sus hijitos, a sus discípulos. Él los trataba como hijos. Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces usted puede ver aquí el tiempo cronológico que fue el primer siglo. La primera era cristiana, donde Juan estaba vivo, también sus discípulos. Y había allí un diálogo entre ellos en ese periodo, en ese tiempo. Por eso que dice permanecer. ¿Y qué año fue eso? Fue entre el año 65, el año 60 al 65, que fue escrito, y que fue entonces el apóstol Juan hablándole a sus hijitos. ¿Y por qué entonces la tradición habla esto como que fuera el futuro? Todo lo tira hacia el futuro. Nosotros estamos aquí analizando cronológicamente todos los textos en el año que fue escrito. Dice permanecer. Permanecer estaban entonces entre el año 60 y 65. Dice tengamos, tengamos, está hablando para ellos, tengamos, que están vivos. Dice tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos. Si fuera este el periodo que tiene que venir, volver, regresar Jesús, ellos tendrían que estar vivos, todos ellos, porque aquí dice no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces debe considerar el tiempo del verbo. Y este diálogo entre el apóstol Juan y los hijitos fue en el primer siglo. Lo que no tiene que ver con nosotros hoy, siglo XXI. Han pasado 20 siglos. La parucía, su venida, estaba próxima. La venida en gloria del Señor, la venida espiritual del Señor, donde Él realizó allí el cambio del pacto. Fue algo espiritual y no físico.
En 1 de Juan 2:18 dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y ese último tiempo fue entonces en el siglo I. Mas hoy la iglesia tradicional religiosa aún espera ese último tiempo. Dice, estamos en los finales de los tiempos, estamos en el tiempo de la llegada del Apocalipsis, estamos en el tiempo del fin de todas las cosas. Todo eso se escucha en la iglesia religiosa tradicional. Pero la Escritura explica los tiempos, que eso es lo que nos faltó, aprender todo esto para tener muy claro cuándo fueron los tiempos, en qué siglo. Entonces, hijitos, ya es el último tiempo, que aquel tiempo era tiempo de vida de ellos, tiempo de vida del apóstol Juan, tiempo de vida de sus discípulos, de sus hijitos. Como decimos, la carta fue escrita entre 60 y 65, del tiempo del primer siglo de la era cristiana, en la época de la iglesia primitiva. ¿Cómo entonces no considerar la iglesia primitiva, que ya vivió en el tiempo del primer siglo? En aquel tiempo entonces suceden todas las cosas. En esa época de la iglesia primitiva, en el año 70 fue la caída del templo en Jerusalén. Todo esto lo hemos estudiado bastantes veces. Para ellos era un futuro próximo, pero para nosotros eso ya pasó. Por eso el apóstol Juan les exhorta a permanecer firmes y no para esperar 2000 años más adelante. Juan tenía certeza que ya era la última hora. Primera de Juan 2, 19 y 20 dice lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase lo que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, por ahí entendemos que la unción del Espíritu de Dios les daba el discernimiento de conocer los tiempos y saber que estaba próximo, estaba a las puertas, estaba cerca la venida, el regreso de Jesús. En 1 de Juan 2, 21 dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Jamás la mentira va a proceder de la verdad. Por eso, como hija y como hijo de Dios, debe escudriñar la Escritura para conocer la verdad, porque está escrito. Dice: la verdad te hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la ignorancia religiosa. Para poder conocer los tiempos, para poder conocer los siglos, las épocas y las situaciones que están escritas en la palabra. Por eso que necesitamos conocer y enseñar la verdad. Ese es el único objetivo del Ministerio Internacional Edificando en Gracia y todos los preteristas. Ese es el único objetivo, que el pueblo de Dios conozca la verdad y sea libre de la tradición religiosa, sea libre del engaño tradicional. También veremos como en el 24 y 25 dice: lo que habéis oído del principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y sabemos que el Padre y el Hijo son uno solo. Permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Porque Cristo, hermanos, vino principalmente para mostrarnos que existe la vida eterna.
Esa es la esperanza que tenía entonces el pueblo cristiano en aquella época, de que después de esta vida tenemos una vida en Cristo, con Cristo, y eso entonces es la vida eterna. En el 24-25 dice eso: desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Todos tenían conciencia por causa de la unción que recibieron, que él tenía, que el tiempo estaba cerca en aquella generación. Mateo 24-34 dice: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿Y qué era todo eso? La resurrección de los muertos. Allí también era la gran tribulación, que todo el cristianismo le teme a la gran tribulación y por eso viven atemorizados. Pero los que conocemos la escatología bíblica ya realizada, se fue el miedo. Vivimos en plena alegría, sin temor del mal. Y conociendo que Cristo ya vino y que cambió el pacto y que no vivimos más ahora en el tiempo de los rudimientos de la ley, vivimos ahora en el tiempo de la gracia. Estamos dentro del reino de Dios, porque el reino de Dios fue implantado en el año 70 por Jesucristo, cuando cambia el pacto, sale la ley y entra la gracia de Dios. Cuando sale la ley entra entonces el favor de Dios, el favor que dice inmerecido, pero el favor de Dios es la gracia de Dios, y dentro de la gracia de Dios está el reino. Vivimos en el reino de paz, justicia, paz y gozo. Ese es el reino de Dios. No tenemos más temor, no tenemos más que esperar la gran tribulación, ni el cambio del pacto, que también se pensaba que era el fin del mundo. No, era el fin de una dispensación y pasamos a la otra dispensación. Eso todo sucedió en el año 70 del primer siglo de la primera era cristiana, que lo repetimos y lo volvemos a repetir porque siempre hay hermanos nuevos que tienen que conocer la verdad, ¿no? Entonces ellos conocían que la parucía sería en su tiempo, en el tiempo de vida de ellos, y que aconteció, como digo, en el año 70. Por tal motivo, el apóstol tenía preocupación por sus hijitos, porque eran hijitos espirituales para él, para que estuvieran en comunión con el Señor, se permanecieran en comunión con el Señor, con esa comunión espiritual, por todo lo que el Señor cuando estuvo enseñó. Así que primera de Juan 2, 26 y 28 dice esto: os he escrito sobre esto, sobre los que os engañan. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, esa unción es verdadera y no es engañosa, no es mentirosa. Según ella nos ha enseñado permanecer en Él. Juan comunicando a sus hijitos. Y ahora viene el 28 donde comenzamos. Y dice: y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Muchos deberíamos de estar preocupados de enseñar la verdad, porque el pueblo de Dios vive una eterna expectativa engañosa. Algunos son tan rebeldes que aún enseñan de las verdades, en vez de enseñar la verdad, prefieren las mentiras. Y eso en relación al evangelio tradicional. Esperan ver todo literal. El propio Espíritu enseña a través de nosotros o a través de la propia palabra. Los que ya han recibido la unción, la capacitación del Espíritu de Dios para entender un versículo, porque va a llegar un momento en que todos vamos a conocer lo que el Señor tiene preparado para que conozcan la verdad. Nos vamos a ir entendiendo. Yo estuve 24 años en el evangelio tradicional religioso
Y cuando entendí un versículo con esto, comencé a investigar. Y allí entonces donde hoy podemos enseñar. Porque el Espíritu enseña a través de nosotros. Los que ya rasgamos el velo de la religión. Y si lo hacemos es para que usted tenga la verdad enseñada y pueda más adelante enseñar a los demás. Porque tenemos que enseñar la verdad. La palabra de Dios tiene que correr, atravesar fronteras. Y para advertir que la escatología ya fue consumada, ya fue realizada. Y no somos religiosos que niegan la verdad de Dios por diferentes intereses. Hay muchos intereses por detrás de esto. Pero tenemos que denunciar esto porque la verdad tiene que triunfar en su vida. No puede estar la vida toda esperando el regreso de Cristo, el fin del mundo, atemorizado de la gran tribulación. Todo eso ya sucedió en el primer siglo. Si usted está seguro de seguir la tradición, entonces Juan engañó a sus hijitos, porque eso es lo que entendíamos. No. Y yo traigo por el Espíritu el discernimiento de la verdad. Este video trae la verdad y no es algo que estoy hablando, algo falso, está escrito en la palabra. Los hermanos sabían que la unción recibida no era aceite de soya. No lo conocían. Pensábamos que el aceitito que nos colocaban aquí en la frente y nos ungieron para apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, misioneros. Ya con esto, ese aceitito ya era la unción. No, hermanos. La unción viene de lo alto del Espíritu de Dios a su espíritu. No es nada literal, no es nada físico, no es nada impuesto por el hombre. Así que no es aceite de soya la unción. Entonces, ¿será que Juan engañó a sus hijitos? Y ellos entendieron todo esto por causa de la unción. Con esto nos despedimos y le deseamos que pueda aprender cada día más y más a través de los mensajes que vamos colocando aquí en este ministerio según el preterismo pleno, donde predicamos entonces la escatología bíblica. Con esto nos despedimos y le agradecemos por usted estar allí recibiendo estas enseñanzas. Le deseamos entonces que tenga una linda tarde y que sea una semana maravillosa en la presencia de Dios a través del Espíritu de Dios. Gracias y paz.